Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? ¿Eres un empresario pyme y tienes problemas con la gestión administrativa, contable y tributaria de tu empresa? ¿Sabías que manejar adecuadamente estas tareas puede impactar significativamente la rentabilidad de tu empresa? En este episodio nos acompaña el día de hoy Patricia Campó, gerente general de Back Office Perú. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, muchas gracias. Feliz de estar contigo en este espacio y poder compartir un poquito, bueno, a manera de conversación, temas de interés para tu audiencia. Sí, perfecto, perfecto. Y hay un tema, en realidad, que muchos empresarios no lo toman tan en serio, porque claro, los empresarios, sobre todo estos empresarios que son de las pequeñas y medianas empresas, están más orientados en el día a día, ¿no? En tratar de producir, en tratar de vender, y es la preocupación que tiene un empresario, y toda la parte está toda la parte administrativa, contable, tributaria, se la encargan por lo general a un tercero y dicen, bueno, a fin de año veremos cómo van las cosas, cuando en realidad, esto tiene que ser una planificación que debe iniciar a principios de año o a finales del año anterior y debe manejarse de manera profesional. Antes de eso, Patricia, cuéntanos un poquito más sobre ti, en pregrado, que te dedicaste, que estudiaste y de ahí cómo has venido tú desarrollándote en el tema profesional. Claro que sí. A ver, tengo una carrera profesional, soy economista. La terminé, bueno, hace muchísimos años. Luego hice un MBA en la Universidad de Lima y después postulé a una especialización en innovación y tecnología en la Universidad Estatal de San Francisco. Eso es por parte de mi formación. En cuanto a experiencia profesional, bueno, he tenido el reto de estar y formar parte de la administración tributaria, con lo cual también de alguna manera me ha contribuido a ciertos conocimientos y operativa dentro de la administración tributaria, que es muy importante para quienes se dedican al tema contable, al tema administrativo y por supuesto al tema financiero. Los tributos siempre van a impactar de alguna forma nuestros modelos de negocio. He tenido también la oportunidad de dirigir empresas como JMT, una empresa de publicidad exterior, dentro de la gerencia de administración y finanzas, y actualmente dirijo Back Office, que es una empresa que se dedica justamente a la gestión administrativa contable de empresas de diferente tamaño, de diferente rubro y de diferente locación, porque también le prestamos servicios a empresas internacionales que tienen una personería jurídica en Perú. Perfecto. Antes de abordar este tema que ya vamos a hablar, que es un poco más técnico, de darles algunos consejos tal vez a los pequeños y medianos empresarios sobre justamente el manejo administrativo y tributario de la gestión, te querías justamente hacer una pregunta respecto al tema de la tecnología orientada a las empresas hoy en día, ¿no? Porque se dice mucho que la inteligencia artificial, todo este tema tecnológico que va abordando a las empresas, va a suplir algunas cosas y algunos profesionales. Por ejemplo, se dice mucho, ¿no? Que el tema contable, el tema tributario, el tema hasta legal y administrativo de gestión pueden ser reemplazados por algunos software, por unos ERPs. Eh, ¿Qué tan cierto es esto o qué tan complementario tú lo ves en la labor y que ahora tú nos vas a contar también sobre back office, a qué se dedican, pero en el día a día, ¿cómo ves esta onda de la tecnología orientada a la gestión administrativa y tributaria? Tal cual lo dices, en realidad yo lo veo como un complemento. Es más, hemos trabajado, bueno, desde hace 8 años ya venimos aplicando algunas herramientas de inteligencia artificial en nuestro trabajo.
como complemento, pero definitivamente las finanzas son mucho más que contabilidad, mucho más que tributación, va mucho por el análisis. Y hoy en día todavía necesitamos de profesionales, es decir, de personas que puedan ayudar a hacer esa interpretación y, por supuesto, de algún modo el análisis de las tendencias eh, a nivel empresarial, ¿no? Entonces, sí va a ser un complemento hoy en día mucho más agresivo, ¿no? Estamos hablando de RPA, hay robotización, inclusive en algunos procesos, tanto administrativos como contables. Y es fascinante. A mí, por lo menos, yo estoy 45 años, ya tengo 22 años de experiencia y me fascina todo este proceso en el que hemos ido pasando como profesionales en el área financiera, ¿no? Claro, claro. Y ahora, ¿cuáles son estos principales ratios financieros que los empresarios suelen de repente no mirar tanto, pero que al análisis ustedes les dicen, oye, acá tienes que fijarte un poquito más en esto, ya para ir entrando un poquito más en el tema de la asesoría, tal vez a un empresario? ¿Cuáles son estos ratios que ellos dicen, no los conozco, simplemente no me interesan tanto, pero que ustedes sí le ponen bastante énfasis? Claro, mira, en principio, para poder hacer empresa y copiando un poquito los modelos de los grandes corporativos, que se pueden implementar inclusive en empresas desde la micro, mediana empresa, es importante, César, conocer el modelo de negocio. Y ahí nosotros, como asesores, ponemos muchísimo hincapié. Porque cuando uno conoce su modelo de negocio, no solamente que lo pueda describir o pueda tener una narrativa sobre ello, sino que puede focalizar bien puntos como la rentabilidad, básico, estamos hablando de algún ratio, pero también del flujo de caja. Es importantísimo, porque como todos sabemos, sin dinero no se puede mover una empresa. Y ahí vemos que ciertos empresarios al inicio no tienen muy mapeado esta parte. Un poquito como para ir aterrizando y que me pueda entender los oyentes, es que el flujo de caja va a ser la parte que tú tengas de ingresos y los egresos que tengas que requerir para hacer posible la viabilidad del negocio. Entonces, cuando yo hago un modelo de negocio, tengo que plasmar dentro de este modelo también la parte tributaria, porque cuando estamos en la operación muchas veces pasa que nos encontramos con situaciones, por ejemplo, resulta que mi servicio está afecto a detracción o resulta que mi operación está afecta a percepción y por ende no voy a tener un 3%, un 10 o 12% recuperado en la venta que haga en un primer momento. Entonces imagínate cómo puede impactar ello Claro. en la viabilidad de la operación diaria, ¿no? Entonces, cuando en el modelo de negocio no hemos incluido este acápite de impuestos y de las afectaciones que podemos tener tributarias, nos metemos en un grave problema. Entonces, esto es de principio. El modelo de negocio tiene que tener el impacto tributario para que puedas fijarte no solamente en la rentabilidad que va a ser pues después de la operación, sino en el flujo de caja que va a mantener la operación. Y ahí habrán recursos que puedas usar, ya sea apalancamiento financiero por bancos o de repente una nueva inversión que va a tener que hacer el socio, ¿no? Para poder cubrir ese desfase hasta el recupero final de estos fondos. Correcto. Cuando nos referimos a flujo de caja, y esto para que nos entienda, por ejemplo, un empresario de Gamarra, un empresario de Vía El Salvador, que, ya te digo, ¿no? Tercerizan toda la parte contable, más no financiera. Ahora te voy a también preguntar cuál es la diferencia entre la parte contable y la parte financiera, que obviamente son cosas completamente distintas, pero para que se entienda bien, cuando hablamos de flujo de caja, para que lo entiendan los empresarios, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Al tema líquido, lo que tengo de efectivo para poder cumplir mis obligaciones, ¿eso es el flujo de caja? Exactamente, lo que tenemos que entender como flujo de caja es que tiene dos vertientes. ¿Cómo se alimenta el flujo de caja? Con la cobranza, ojo, no con la venta. A veces le metemos mucho punche a la venta y estamos muy felices porque hemos llegado a la cuota. Perfecto, pero un poco que ahí los aterrizamos a los gerentes comerciales y le decimos los financieros, no, sí, perfecto, pero ¿cuánto de eso está en caja? ¿Cuánto de eso he cobrado? ¿No? Entonces,
ese ingreso por la cobranza es lo que va a alimentar, ¿qué cosa? Mi posibilidad de hacer los pagos correspondientes. Entonces, ahí recién puedo ver si mi empresa a nivel de flujo de caja es viable, ¿no? Y si no, o sea, si yo tengo unas cuentas por pagar más aceleradas que mis cuentas por cobrar, voy a tener un desfase, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a cubrirlo? Porque me interesa mantener a ese cliente con las condiciones de cobranza que pueden ser 30, 60 días, me interesa mantener esa relación comercial, pero ¿quién la va a pagar? ¿No? Porque yo tengo que pagar proveedores porque son costos y gastos que necesito cubrir para poder brindar ese servicio, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el famoso flujo de caja, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora, para estos proveedores, por ejemplo, que le venden a grandes corporativos y tienen que esperar por lo general 90 días, hay algunas empresas que te dan hasta 120 días, y claro, lo que tú dices es perfecto, ¿no? Felices porque el área comercial ya vendió, pero ahora ¿cuándo cobramos? En 4 meses. ¿Cómo hace el empresario que, bueno, tiene que aceptar esta modalidad de venta porque, claro, tiene que vender? ¿Cómo hace el empresario para poder coberturar estos 4 meses? ¿Cuáles son los tips más frecuentes, digamos, que un empresario puede hacer? Obviamente apalancarse con el banco, pero ¿qué otras cosas podría hacer como para soportar estos 4 meses en los que va a tener que cobrar las facturas? Primero, volvemos al modelo del negocio. El modelo del negocio debe contemplar este tipo de negociaciones con los clientes para poderlo tener sincerado, para no andar con una expectativa la cual no va a ocurrir. Entonces, la parte comercial tiene que decir las condiciones con las que va a poder arrancar la negociación. Y cuando ya estamos frente a esta situación, hoy en día tenemos algunas herramientas como, por ejemplo, el factoring, los factores negociables que nos van a poder ayudar a cubrir ese desfase. Y eso es algo muy importante y como tip ponerlo en el tema financiero, ese costo de interés, de comisión, tenemos que ponerlo reflejado en nuestro estado de resultados porque es parte de lo que a la empresa le cuesta poder subvencionar ese espacio que le está dando a su cliente, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Ahora, hay un tip muy importante, sobre todo cuando las empresas ya tienen, digamos, algún historial o cuando ya han pasado el año de inicio. Y como decía esta frase que un banco es un lugar que te presta dinero si tú no lo necesitas. Es mejor ir cuando tú no lo necesites, a aberturar un historial crediticio que te evalúen porque tú no lo necesitas. Pero ya empiezas a tener una línea de crédito aprobada, puedes tener manejo de repente de poder poner tus estados financieros muy simpáticos para que el banco vea que eres un buen sujeto de crédito y además puedas tener margen de maniobra para negociar tasa de interés. Yo diría que es mejor cuando no lo necesitas, porque cuando tú realmente necesitas al banco es que vas a necesitar o vas a tener que pues aceptar las condiciones que ellos te Aceptas dan. Entonces, lo que te esa sí puedan es dar. exacto, esa es una sugerencia. Si tú no necesitas apalancarte con banco, haz el proceso de que te evalúen, ¿no? Y volviendo al tema administrativo, porque todo este tema, estas indicaciones de cuentas por cobrar necesitan tener un control administrativo. Como tú y yo sabemos, las condiciones de venta pueden ser 30, 60 días. Sin embargo, por la experiencia te diría, César, que a veces esos 30 o 60 días pactados se convierten en 90 o 120 días por falta de manejo administrativo. Porque para poder empezar a contar los días de pago, por ejemplo, no envié una orden de servicio con las firmas adecuadas o porque el reporte de cierta recepción de almacén no lo tengo. Entonces, mientras hago ese trabajo, se van alargando los días. Y si se van alargando los días de cobranza, déjame decirte que impacta financieramente a la empresa porque volvemos a lo mismo. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que poner ese dinero para poder seguir siendo viables y eso tiene un costo. Sí, correcto, correcto. Qué interesante esto último, porque claro, hay algunas empresas que cierran el ciclo de facturación, por ejemplo, los días 25, pero tú haces el servicio el día 1.
Y claro, ya ahí no es 90 días o 60 días, no es del día 1 al 25, son 24 días más los 60 días, ya se transforman en una cantidad de días mucho más considerables, ¿no? Es importante saber, y eso, Exacto. sí, y eso, claro, tú bien lo dices, todo parte de la matriz, ¿no? Es decir, cómo estamos planificando todo este proceso de la gestión administrativa para tener mapeado y también tener las cosas muy claras. Patricia, ¿cuáles en este caso serían los errores más comunes que cometen los empresarios y que, yo digo, involuntariamente cometen los empresarios y que finalmente se ven impactados cuando ya tienen que pagar? Me ha tocado ver a empresarios que están locos por de dónde saco ahora porque la SUNAT me está cobrando esto, tengo que pagar esto, no tenía mapeado que tenía que pagarle a tal proveedor, pero ¿de dónde parten esos errores comunes? Ya nos has dicho que, claro, todo parte de la gestión administrativa, perfecto, pero específicamente, ¿dónde crees tú que los errores sean más comunes? Mira, en la experiencia te diría que los errores más comunes están en la falta de comunicación del área comercial o de las condiciones de venta, respetando el reto que es tener la gestión comercial, ¿no? Que es un reto bastante grande, pero esas condiciones y esos pactos tienen que ser muy bien trabajados y comunicados al área financiera, porque el área financiera es la que se va a encargar justamente de poder hacer la proyección de pagos, ¿no? Donde van a estar los pagos de planilla, los pagos de impuestos, los pagos de proveedores, dentro de los proveedores esenciales, es decir, tus proveedores que trabajan con el día a día y que no pueden darte un tiempo de crédito. Entonces, esa comunicación tiene que ser muy sincera, muy transparente y tiene que haber un proceso en el cual sea ágil, ¿no? Que no se necesite, digamos, mucha intervención de mails o de comunicaciones que dependan del área comercial, sino más bien que esté sistematizado y con ello pueda el área financiera poder tener el planteamiento o el margen de maniobra de solicitar préstamo o prorrogar algún pago a proveedor para poder cumplir, por ejemplo, con el tema tributario que es fundamental. La idea es que finanzas, ya sea dentro de un departamento completo, ya sea a través de un outsourcing o así sea a través del administrador que es multitareas, tenga la información previa para poder hacer el planeamiento. Los impuestos van a ser el resultado de lo que ocurrió en el mes. Ahora, algo muy importante también ahí, el proceso de facturación es un proceso que tiene que ser revisado y hacer un doble check porque una vez emitida la factura ya nosotros estamos comprometidos con el fisco en realizar el pago, ¿no? Pero como bien Claro. dices, de pronto yo no voy a hacer la cobranza de la factura tan rápido como voy a pagar los impuestos, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, un caso en el que se emitió la factura a 30 días, se recepcionó la factura, pero el legajo que iba acompañando a la factura no estaba completo y tuvo que regresar a foja cero. Y ya teníamos una factura por la cual tributar, reconocer IGB y reconocer renta. Entonces, eso le puede impactar muy duro, no solamente a los negocios pequeños, César, sino también a los negocios que tienen un margen de utilidad corto, ¿no? Entonces, definitivamente, en cualquiera de los niveles que estés o en cualquier de los niveles de tamaño de tu empresa, tiene que haber un circuito bien revisado de facturación que va a ser pues el ámbito administrativo con el ámbito financiero, el ámbito tributario en este caso, ¿no? Y así podemos tener varios retos, ¿no? Porque también el cumplir con nuestro personal, la planilla tiene que estar también planificada, ¿no? Correcto. Ahora, muchos empresarios confunden el tema de la contabilidad con el tema financiero. Es decir, bueno, ya tengo mi contador, le pago tanto mensual, él se encarga, pues yo le doy las facturas que vendo y se encarga de hacer las declaraciones y al final del año me hace mi balance, me hace mis declaraciones y se acabó. No sé más, tampoco tengo por qué saber, porque como te digo, el empresario se dedica a producir, a vender y se acabó. Pero hay una gran diferencia, evidentemente, entre el tema contable y el tema financiero, ¿no es cierto? Cuéntanos tú, por favor, ¿en qué radica esta gran diferencia entre el tema contable y el tema financiero? Sí, claro que sí, y muchas veces en las salas que asisto pregunto quiénes tienen su estado financiero, digamos, ahorita estamos 21 de noviembre, quiénes los tienen al mes de octubre, ¿no?
y pocos empresarios realmente lo tienen, ¿no? Y esa es la idea de contar con un servicio contable. Ahora, aparte del servicio contable, la diferencia con el financiero, yo pondría un tercer actor que es el liquidador de impuestos, porque es diferente. A veces uno piensa que tiene un contador que ha contratado y el rol de esta persona es hacer la liquidación de impuestos, que no tiene nada que ver con hacer contabilidad y no tiene nada que ver con hacer finanzas, tener los reportes financieros. El liquidador de impuestos, su función, y seguramente en esa línea irá su honorario, es hacer una declaración del 621, que son tus ingresos, tus facturas y las compras que tienen, y se acabó el asunto. O sea, no te va a dar un estado financiero donde va a poder exponer tu situación financiera, es decir, tus activos, pasivos y patrimonio, cómo estás ubicado, y de ahí sacarás ratios para hacer tus análisis o te los proporcionará él para que hagas el análisis mensual de tu situación financiera. No te va a dar un estado de resultados donde tú puedas ponerle foco a qué costos están incrementándose y en razón a qué, si está en función a la venta o no, o de repente en razón a la inversión que estás haciendo. Eso no es el trabajo de un liquidador de impuestos. ¿Okay? Y ahora la parte financiera trabaja con el insumo que elabora el contador, ¿sí? Pero además va a hacer ciertas proyecciones y va a hacer zoom a determinadas cuentas contables para poder ver cómo va la empresa y cómo va a poder soportar, por ejemplo, algún proyecto en el que tú estés inmerso como empresario, ¿no? De repente ganaste una licitación, pero ¿quién te va a dar las luces de que realmente va a ser viable en los términos que has licitado? Va a ser pues el área de finanzas, que trabaja con el insumo de contabilidad, pero son trabajos diferentes. Entonces, liquidador de impuestos es una cosa. Contabilidad es el insumo principal y yo diría, yo no soy contadora, soy economista, pero diría que es el que parte medularmente de todas las decisiones que pueda tomar la empresa. Si no tienes un buen reporte contable, ordenado, a tiempo, lamentablemente estás sin una visibilidad de lo que es tu negocio. Correcto. Ahora, para efectos de gestión bancaria, es decir, para que un empresario quiera involucrarse en el sistema financiero y empiece a solicitar algunos créditos de capital de trabajo y demás, ¿es suficiente con la parte contable? Es decir, solamente presento mis reportes contables o ya necesito la tarea de un financiero que le dé otro tipo de información al banco? Va a depender del nivel en el que esté la empresa, si es una micro, pequeña o mediana empresa, pero como para responder tu pregunta, los estados financieros que salen de la contabilidad, si están trabajados y estructurados de una forma que le den tranquilidad al banco, pues bastaría con el trabajo contable, ¿no? Pero sí, dentro de esos estados financieros tenemos que hacer algunas explicaciones, por ejemplo, por qué anticipo ventas o por qué reconozco gastos o por qué tengo, por decir, algún problema en el capital. Tendría ya que pasar por la revisión de un consultor financiero para que pueda estructurar mejor el estado de situación financiera y el estado de resultados. Inclusive, por ejemplo, por decir, el siguiente nivel para una revisión financiera podría ser si todo lo que tú estás reconociendo como pasivos van a ser en el corto plazo, ¿no? O de repente son parte en el corto y parte en el largo plazo. Entonces, eso cambia tu ratio, ¿no? Y eso cambia también la forma como te va a evaluar el banco, ¿no? Entonces, sí es necesario o se complementa dentro de este proceso. Ahora, lo bueno es que los contadores hoy en día, justamente como hay tareas que son automatizadas, son tareas que están reemplazándose por otras formas como RPA, pueden tener mayor tiempo para hacer este tipo de consultoría financiera. Excelente, excelente, Patricia. Ahora, hablemos sobre Back Office, que es la empresa que tú has fundado y ya nos has contado con toda la experiencia que tú tienes, habiendo trabajado en varias empresas bastante grandes, toda la experiencia que tienes también académica y profesional. Cuéntanos desde cuándo fundaste Back Office y cuál es el core de la empresa.
Mira, Back Office no ha sido fundado por mí. Back Office ya tiene 16 años en el mercado. Empezó con un concepto tradicional de contabilidad, que esta era esta famosa teneduría contable, pero ya cuando nosotros ingresamos a una nueva era, como te estoy hablando, hace 8 años aproximadamente, cambiamos un poco la visión de hacer contabilidad. Y la cambiamos ¿por qué? Porque el requerimiento de algunos de nuestros clientes del exterior o el concepto que ellos tenían de un servicio contable era muy diferente al que nosotros como peruanos brindábamos. El servicio que ellos conceptualizaban como contabilidad era una especie de asesor financiero, era una especie de ayuda administrativa, porque, a ver, ellos están, localmente no están en Perú, ¿sí? Entonces vienen a invertir, tienen la parte operativa comercial de repente bastante estructurada, pero se enfrentan a limitantes como, por ejemplo, la tributación diferente, la parte laboral diferente y el reto de hacer administración con personal o con proveedores y clientes que no están cerca tuyo. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar esta necesidad y ofrecerles un producto que hoy en día es back office, que es la gestión ágil, es decir, el partner estratégico para que estas empresas del exterior puedan tener un servicio tal cual lo tienen en Argentina, en España o en Estados Unidos, en ese nivel de competencia, de profesionalismo y además de agilidad que para un empresario el tiempo es oro. Entonces, hacemos esta reinvención, si se quiere, de este servicio tradicional contable y es lo que hoy día ofrecemos con mucha, realmente, con mucho compromiso porque sabemos que está en juego nuestro nombre, pero también Back Office toma, personaliza la idea y los objetivos de cada una de las empresas que representan, ¿no? Nosotros tenemos que alinearnos a los objetivos financieros de cada uno de nuestros clientes para poderlos ayudar justamente a cumplirlos, ¿no? Claro, y también es un reto importante, bueno, de todas las empresas que brindan asesoría, sobre todo de un tema tan delicado como tributación, contabilidad, gestión administrativa, porque ustedes representan a empresas con diferentes tipos de perfiles, ¿no? Es decir, pero ¿tienen algún sector en el cual se especializan ustedes o pueden atender a cualquier tipo de sector, tanto en el Perú como fuera del Perú? Mira, nosotros lo que ofrecemos es servicios con esta estructura organizacional eficiente a diferentes tipos de sectores, pero yo, en cuanto a mis clientes, por ejemplo, hay muchos de ellos que se dedican a servicios, pero también tengo empresas a las que le damos este acompañamiento, que son empresas de producción, ¿no? Nuestro país hoy en día está recibiendo la apertura de muchas empresas. Hay muchos capitales del exterior que están apostando por Perú y ahí hay un compromiso mayor como marca peruana que nos llena de satisfacción poderla cumplir, porque nosotros, César, nos reunimos con financieros que están en Inglaterra, que están en Alemania, que están en España, y vamos como su departamento contable financiero de Perú. En estas sesiones participamos y damos la talla no solamente con la especialización, con el soft landing que puede ser el Perú, tener el Perú, perdón, sino con el mismo nivel de profesionalismo en las áreas claves que son las finanzas. Es decir, entramos a discusiones importantes donde respaldamos a la empresa peruana frente a su matriz. Entonces, es muy, muy retador y eso también es estimulante para los profesionales, los jóvenes y los que, como yo, somos de mediana edad, poder ser peruanos y aportar a ese nivel en las organizaciones, ¿no? Claro que sí, y ya con esto vamos cerrando la entrevista, Patricia. En esta experiencia que tú tienes en diferentes sectores, ¿cuál crees tú que sean las empresas un poco más sensibles? No vamos a decir difíciles, ¿no? Porque ustedes tienen la experiencia de poder manejar todos los rubros, pero estas empresas que son sensibles, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí una empresa agroexportadora, ¿no? Que tienen otro tipo de tratativas, o una minera, ¿no? Que tienen diferentes tipos de líneas de producción. En tu experiencia, ¿cuáles son las empresas que pueden ser en este caso un poco más sensibles en el tema contable tributario?
En el tema contable, en la estructura contable, digamos que las empresas que tienen manufactura, que tienen producción, siempre son más retantes porque va a depender de una especialización mayor en el tema de costeo, porque hay una contabilidad de costos, ¿no? Que va a definir y va a marcar el costo y por ende el precio, ¿no? Entonces ahí digamos que es un poco más sensible el trabajo. En el tema tributario, hoy en día las empresas de tecnología, lo de empresas de servicios no domiciliados es también un sector bastante importante. Como tú bien sabes, hay ciertas regulaciones que inclusive están trabajándose para poderlas adaptar, ¿no? Pero después yo te diría que el principal problema que puede tener cualquier empresa en cualquiera de los sectores es el riesgo de no saber lo que se está haciendo. ¿Y a eso a qué me refiero? Volvemos al inicio, a no tener plasmado un modelo de negocio que considere no solamente los aspectos financieros, sino los aspectos tributarios. Entonces, este sí es un riesgo alto. Inclusive nosotros hoy en día lo que estamos haciendo es con empresas que aperturan es pedirle el modelo de negocio para poder hacer algunas observaciones sobre este modelo como digamos como algo, como un valor agregado que nosotros podemos dar. Y a las empresas que ya están enviadas, que ya tienen un historial, pues revisar este modelo de negocio, porque una empresa que empezó hace 10 años no puede tener una estructura contable, una estructura financiera igual o continuar con la misma que con la que empezó. Evidentemente ha cambiado en el tiempo, podrían haber nuevas unidades de negocio que deberían estar mostradas así financieramente para poder ver quién está subvencionando a quién y si realmente vale la pena continuar con esas unidades que puedan haber nacido, ¿no? Entonces, eso es los retos que tenemos. Después, las empresas se mueven de la misma forma, las empresas, las finanzas se mueven de la misma manera, siempre vamos a buscar ser rentables y eficientes y obviamente aplicando siempre la mejora continua en todos nuestros procesos. Perfecto, Patricia. Y esto ya es la última pregunta y, bueno, más que una pregunta, una reflexión final. Esta pregunta, reflexión, te cuento que llega gracias a Lúdica. Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Y en esta última pregunta, reflexión contigo, me gustaría que tú, pues, con toda la experiencia que tienes en este rubro, nos puedas, por favor, a los empresarios que nos están viendo, a los micros y pequeños empresarios y medianos empresarios, que les puedas dar una reflexión final de cómo mapear, de cómo tener, digamos, el mejor manejo tanto de sus finanzas, de la parte contable, tributaria y administrativa, por favor. Claro que sí. Lo importante es tomar en cuenta dentro de lo que vamos a tener como operación o como negocio, siempre transparentar los costos y gastos ocultos. Muchas veces empezamos un negocio y no consideramos nuestro sueldo, por ejemplo, ¿no? O no consideramos algunos gastos porque vamos a estar trabajando desde la casa de nuestros padres o dentro de nuestro mismo departamento. Entonces, estos son costos y gastos que necesitas transparentarlos para ver realmente qué tan viable es nuestro negocio. Obviamente que la idea es tenerlos todos mapeados para ver la realidad de la rentabilidad. Y otra recomendación muy importante sería tener el control de los gastos fijos. Mientras más controlados tengas tus costos fijos y mientras más fijos hagas tus costos variables, vas a tener un mejor control cuando tu empresa vaya escalando, ¿no? Porque imagínate que nosotros con back office somos una excelente opción porque mientras tu empresa escale, tú no vas a necesitar contratar personal inmediatamente para poder atender esa demanda. Entonces, el modelo del outsourcing es fabuloso, sobre todo cuando estás empezando. Y lo otro sería estar muy atento a las tendencias. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Qué se está trabajando en otros países? ¿Cuál va a ser la tendencia? Como tú decías, por ejemplo, en contabilidad, va a haber automatización, vamos a seguir necesitando tantos contadores. Bueno, necesitamos mirar desde cara a nuestro negocio cuál es la tendencia para poder tener pues alguna alternativa y poder también nosotros estar a la altura de nuestros competidores. Perfecto, Patricia. Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Patricia. Nos vemos. Gracias a ustedes, éxitos.
Nos vemos. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Patricia Campó, gerente general en Back Office Perú. Esperamos que esta entrevista haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta la próxima. Esto fue El Inversionista.